Quareneas, Ugley, 3 de agosto de 1946. Una breve nota sobre las diferentes maneras de recuerdo de sí. Se ha dicho que el recuerdo de sí produce un choque en todo el ser y, en realidad, proporciona un mejor alimento a las células del cuerpo. Mas por lo general, no nos damos ese choque y por esa razón es llamado el primer choque consciente, porque es menester hacerlo deliberadamente. En la naturaleza no se produce. El choque natural que es dado al cuerpo es el acto de respirar. El acto de respirar da un choque a la octava de alimento que se inicia en 768 y se transforma a sí misma sucesivamente hasta que llega al Si12. Este es un choque mecánico. Ahora bien, en la primera parte de esta enseñanza, se hace hincapié en el primer choque consciente por ser la cosa más importante y más práctica que podemos hacer. Es preciso aprender lo que significa recordarse a sí mismo, y practicarlo todos los días por lo menos más de una vez. Ya que tiene tanta importancia, siempre conviene tenerlo presente, y una vez más estudiarlo. Hay muchas maneras diferentes de recordarse a sí mismo, pero en todos los casos significa no identificarse con algo y así separarse, sintiendo que se es diferente de ello. No hay manera mecánica de recuerdo de sí. Es, hablando en una escala inferior, lo mismo que decir que no hay manera mecánica de observación de sí. Ambos actos requieren inteligencia, conciencia y visión. Un monje puede murmurar sus oraciones a todo lo largo del día, y no dar en absoluto en el blanco. Por cierto, le convendría mucho más recibir impresiones en un momento dado y no murmurar plegarias mecánicas. En una ocasión, en que se le preguntó al Señor qué es esa píldora que el hombre ladino prepara y traga, contestó que uno de los significados era, que el hombre ladino se recuerda a sí mismo de diferentes maneras bajo diferentes condiciones. Citaré sus palabras. Se le hizo esta pregunta: ¿qué es aquello, para cuyo logro, el fakir sufre años y el monje semanas y el yogi días? Contestó: la comprensión. Entonces se le preguntó: ¿de qué está hecha la píldora que el hombre ladino toma? Dijo: está compuesta de muchas cosas. Es preciso recordarse a sí mismo para poder tomar la píldora. Entonces se le hizo una pregunta que tenía que ver con el mismo tema pero que ahora olvidé. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la voluntad? Contestó: podemos hacer lo que deseamos, pero si hacemos lo que no deseamos, esto demuestra voluntad. Luego agregó que, todo recuerdo de sí, ha de contener un elemento de control voluntad. Es un acto de hacer, el único que podemos realizar. Ahora bien, sabemos que este trabajo nos enseña que la única manera correcta de interferir con nuestra máquina, es la de darle el primer choque consciente, o el choque del recuerdo de sí. Por eso el propósito debe estar en conexión con el recuerdo de sí. Tratar de cumplir un propósito, sin que le acompañe un estado de recuerdo de sí es intentarlo desde un lugar equivocado, desde la máquina misma. Subrayé una vez, que el cochero debe trepar al asiento del conductor, esto es, ha de estar en un nivel más elevado, antes que pueda controlar el caballo y el carruaje. Recuérdese a sí mismo y luego recuerde su propósito. Os explayó más refiriéndose a la píldora del hombre ladino y dijo que había diferentes clases de recuerdo de sí. Dijo: es preciso que lo descubran gradualmente. Tiene que ver con diferentes influencias de las cuales una se ejerce sobre una persona, otra sobre otra persona, y así, son diferentes para cada persona. En diferentes horas del día las influencias son diferentes en cada persona. Significa que debemos aprender a recordarnos a nosotros, que esto significa que es separarse y dejar de identificarse con algo que se estaba apoderando de uno. Solo este respecto es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo porque es un elevarse de sí mismo, por encima del nivel de los yoes ordinarios, por encima de la corriente de pensamientos, preocupaciones y estados de ánimo, pero la dirección que toma es diferente. El recuerdo de sí, siempre significa un estado más pleno de conciencia, pero no se logra un más pleno estado de conciencia mirando siempre las cosas de la misma manera, porque, o no se dará en el blanco, o conducirá a la mecanicidad. Si siempre se mira por la ventana orientada al este, no se verá el sol todo el día. Si está en un mal estado de ánimo, se recuerda a sí mismo de una manera, y cuando está en un buen estado de ánimo, tiene que recordarse a sí mismo de otra, y muchas veces es difícil. Pero, en ambos casos, no cree plenamente en su estado, sino en algo que podría llegar a ser, y en verdad, fue una vez, algo que ha olvidado. En el acto de recuerdo de sí, establece una distinción entre sí mismo y la persona que ha llegado a ser en la vida.
y usted se diferencia a sí mismo de su pensamiento y estado de ánimo presentes. Le es dado lentamente ver que todo ello no es yo. De otro modo, se sigue siendo, simplemente, los propios pensamientos desatinados y estados inútiles que se suceden sin orden ni concierto, un calidoscopio, y esto es estar dormido en estados mecánicos, en fallos típicos. Entonces estamos a merced de cada serie de ellos negativos, que buscan destruirnos, y tenemos estos de sobra. No se dan cuenta que todos son comidos, en todo momento, por los malos estados, por los malos yoes, por la inútil identificación, y así alimentan a la luna. En un estado de recuerdo de sí esto es imposible. Las influencias de la luna no penetran en el tercer estado de conciencia. Cuando lleguemos a comprenderlo, es preciso luchar para recordarnos a nosotros mismos. Debemos simplemente recordarnos a nosotros mismos y detener el considerar. Esfuércense por no creer en sus estados, solo en el estado de recuerdo de sí. G dijo una vez, un hombre debe ser capaz de girar por completo en sí mismo. Ahora bien, esto significa que no está pegado a nada en sí mismo. Al identificarnos, nos apegamos a las cosas, y por eso, no podemos liberarnos ni podemos girar en redondo. En rigor, las cosas tienen importancia. Pero la no identificación tiene aún más importancia. Las cosas tienen, al mismo tiempo, importancia y no importancia. Es un sentimiento doble. Las cosas son serias y no serias. La gente molestaba al señor Uspensky para que le explicara exactamente qué era la píldora del hombre ladino. No se contentaban con estudiarlo ellos mismos y con la insinuación de que eran diferentes formas de recuerdo de sí, practicadas en diferentes momentos. Contestó. Si no quieren identificarse con la idea de astucia, es preciso comprender mejor qué significa. Solía decir a veces, un hombre puede pasar a un estado de recuerdo de sí sin ningún esfuerzo directo. Lo único que advierte, es que está en un estado desacostumbrado, y no identificado con cosa alguna. Toda la vida y sus preocupaciones se desvanecen, y ve las cosas muy claramente. Ahora bien, cuando practicamos el recuerdo de sí, podemos lograr cuanto deseamos. Podemos lograr cuanto deseamos, mientras no nos identifiquemos con ello, porque identificarse es dejar de recordar. ¿Qué tengo que hacer? Era la constante queja en los primeros años del trabajo. Y la respuesta era siempre la misma. Todo lo que tiene que hacer es recordarse a sí mismo. Ahora bien, si piensa que esto es renunciar a sí mismo, está muy equivocado. Era hallarse a sí mismo y perder lo que se creía que era uno mismo, todo ese enredo en el cual uno está. Si podemos progresar tanto en el trabajo, como para conocer el recuerdo de sí y darnos cuenta que no nos recordamos a nosotros mismos, hemos recorrido un largo camino y alcanzado una meta. Porque en ese estado de recuerdo de sí, en el tercer estado de conciencia, pueden llegarnos influencias que de otro modo, no podrían hacerlo. En efecto, podemos ser ayudados. Somos enseñados internamente. Una vez que conocemos o presenciamos esa ayuda en la forma de experiencia personal, comprendemos el trabajo porque su conocimiento nos condujo al punto en que es posible percibir la verdad. Vemos lo que significa la verdad, sin necesidad de palabras, porque es evidente por sí misma. Por eso les recuerdo otra vez. Traten de recordarse a sí mismos, no tan solo pensarlo o discutirlo, sino, traten de hacerlo a solas, en la intimidad. Y si no pueden hacer algo mejor, traten de detener sus pensamientos, traten de separarse de su estado interior tal como es ahora, y contémplenlo como carente de importancia y como si no fuera uno mismo. Este acto puede abrir a algo, elevar algo hasta el nivel del tercer estado de conciencia. Entonces, ese algo que está en un nivel superior, lo reconocerá, lo percibirá como si usted hubiera entrado a través de una puerta.